fe de Jesús. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. A tu trono de gracia llegar. Esposo, el tiempo es suyo. Mucho gusto, hermano Willy. Agradezco a Dios por esta nueva oportunidad de compartir con ustedes la palabra del Señor. También agradezco al hermano Samuel, ya al pastor Julio, y saludo a todos aquellos que puedan estar escuchando a través de las distintas plataformas en los distintos países. Es un gozo compartir con ustedes en este día sábado de mañana que estamos adorando a Dios. Y el texto que vamos a tener hoy está, como se leyó la lectura bíblica, en el Salmo 28, versículo 2, que dice: oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santuario. El santuario o templo o tienda, que se le llama en las Escrituras, tiene múltiples propósitos para su pueblo, para la iglesia de Dios. Y en este versículo nos menciona los ruegos. Es un lugar de refugio, es un lugar de ayuda, de perdón de los pecados, de santidad. Vamos a ver profecías, vamos a ver al Salvador, al Mesías. Una cosa maravillosa lo que el Eterno ha dejado. En el Salmo 21 también ratifica un poco esto. Dice: el Eterno te responda en el día de la tribulación. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Gloria al Señor. Porque ahí está diciendo que podemos tener esta ayuda desde el santuario. Y es muy importante, sobre todo para nosotros como adventistas del séptimo día, porque es el fundamento de nuestra fe. Un adventista que no sepa acerca de este mensaje no sabe cuál es su fe, cuál es su iglesia. En el evangelismo, en el libro Evangelismo de Ellen White, en la página 165 dice: la correcta comprensión del ministerio del santuario celestial es el fundamento de nuestra fe, porque ahí lo encontramos todo. El plan de la redención, el sacrificio que representa al Hijo amado de Dios, cómo el Señor nos perdona, lo que viene, lo que va a suceder, su misericordia, etc. Ya desde la caída, cuando Adán cae, entonces se echa a andar este sistema para poder redimir al hombre. Y es muy importante porque en Hebreos 9:24 dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros. Así que este santuario terrenal nos enseña lo que está haciendo el Salvador en el santuario no hecho de manos. Y aunque se hayan matado miles y miles de animales, la gente no entendió nada. Porque así como funcionó el terrenal, el santuario terrenal, así mismo sucede en el cielo. Y eso tiene un calendario, tiene días especiales. Por eso que el mensaje de hoy que vamos a compartir lleva por título el calendario profético del santuario. Porque Dios es un Dios de orden. Es una cosa que está bien hecha, perfecto, lo que hizo el Señor al darle a Moisés su siervo. Y Adán, para entender el asunto del pecado ya en su caída, se le permitió realizar un sacrificio de un animal, que ese sacrificio representaba a Cristo, dice la historia de la redención, página 48. Y desde entonces se instauró ya el primer santuario que era el Edén. Y a la salida, a la puerta, iban los adoradores a realizar su sacrificio, donde ponían fe de que iba a venir un
Salvador futuro, que era el Mesías, y entonces obtenían perdón. Y en la historia de la redención, página 48, dice: los ángeles informaron a Adán que así como su transgresión había acarreado muerte y ruina, la vida y la inmortalidad aparecerían como resultado del sacrificio de Cristo. Entonces se le dio una buena noticia a Adán de que no iba a estar perdido para siempre. Y se le enseñó, se le dijo a través de los ángeles que debía darle estas verdades a sus hijos, enseñarle a la posteridad. Y entonces a la puerta del santuario, que estaba guardada por querubines, entonces llegaban los primeros adoradores. Escrito en su santuario, página 26, dice: en los sacrificios ofrecidos en cada altar se veía al Redentor. Con la nube del incienso se elevaba de cada corazón contrito la oración de que Dios aceptará sus ofrendas como una muestra de fe en el Salvador venidero. Así que el Señor creó este sistema para redención, para salvación, para poder redimir al hombre, al ser humano que había caído, de lo cual todos nosotros somos descendientes. Así que en esta casa, que era muy pequeña, que estaba en medio del pueblo, constaba de un atrio donde llegaba el adorador, constaba de un altar donde se mataba y se quemaba el animal, una fuente del agua también. Y por dentro era un lugar muy hermoso, muy bonito, de oro, que aún al lado derecho, cuando uno entraba, estaba la mesa con los 10 panes, estaba el candelabro al frente, después le seguía ahí donde está el sacerdote, le seguía el altar del incienso, y después del velo estaba el arca con los 10 mandamientos. Es muy ilustrativo para que todos pudiesen tener claro. El Señor lo dio ya desde antes, desde muchos siglos atrás. Y la palabra nos dice acerca de este santuario que vamos a estudiar que lo principal es el sacrificio del cordero. Y por eso, ahí entendemos por qué cuando inicia su ministerio nuestro Salvador, el Mesías, en Juan 1:29 dice: el siguiente día vio a Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque está representando la obra de Cristo, está representando, enseñándonos la obra del Salvador. Ese Cordero era el centro de todo, porque ahí obtenemos perdón. Y por eso que Juan, al verlo, dice: he aquí, al ver al Mesías diciendo: he aquí el que nos va a perdonar, el que va a morir por nosotros, el Redentor, el Salvador. Así que en forma ilustrativa, de muchas formas, el Señor enseñaba estas verdades. En el santuario encontramos todo el plan de la salvación, cómo somos perdonados de los pecados, encontramos la ley, encontramos la explicación de la ley de los 10 mandamientos en el rollo de la ley, como vamos a ver, encontramos profecías, encontramos al Cordero como el centro. Él es la puerta, Él es el altar, el sacerdote, todas las distintas funciones de nuestro Salvador. Él es los panes, hasta las cubiertas representan a Jesús. Así que en el Edén, después de la caída, tenemos nosotros el primer santuario que Dios instaura para perdón a la raza. Después, ya con Moisés, se construye la tienda, por decirlo así, en el desierto. Posteriormente tenemos a Salomón, que ya construye un templo de piedra físico, duro, que no se podía mover como el de Moisés. Después tenemos a Zorobabel, que interviene. Después este templo es hermoseado por Herodes. Y el número 6 es el santuario celestial. O sea, tenemos esos distintos templos en las escrituras. Y el número 7 es nuestro cuerpo. También en la escritura nos habla de eso.
era una manera de ilustrar cómo Dios salva al hombre. Y eso se lo hizo a Adán y a toda la posteridad al ver morir a ese animal inocente. Y vemos también que estas actividades del santuario tienen que ver ya con el primer asesinato donde entre Caín que mata a Abel. Y vemos que ¿cuál fue el motivo? La adoración. Una adoración distinta y que queremos explicar porque no puede ser que a lo mejor estemos adorando como Caín. Y dice en Génesis, capítulo 4, versículo del 3 al 5, dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Fíjense que hay varios detalles en la adoración. Ya desde antaño, desde antes de Moisés, ya ellos sabían que tenían que ofrecer el primogénito, porque esto de las solemnidades, del calendario del santuario, no viene con Moisés, viene desde el mismo Edén. Y esa es una verdad que no se enseña, no se sabe en nuestro medio. Entonces dice que no miró con agrado la ofrenda de Caín. En Conflicto y Valor, la página 24 dice, en la ofrenda de Abel descendió fuego del cielo y consumió la víctima. Pero Caín, desobedeciendo el directo y expreso mandamiento del Señor, presentó solo una ofrenda de frutos. No hubo señal del cielo de que este sacrificio fuera aceptado. Y ahí entendemos de que fue rechazado la labor que realizó Caín. Dice que no descendió fuego del cielo, no hubo aprobación. En la página 25 sigue diciendo, Caín y Abel representan dos clases de personas que existirán en el mundo hasta el fin del tiempo. Una clase se acoge al sacrificio indicado. La otra se aventura a depender de sus propios méritos, su propio razonamiento, su propia forma de servir a Dios. Y estamos partiendo con esto porque lo que vamos a ver hoy día, mucha gente lo ignora, pero que está en las Escrituras, y no podemos nosotros pensar como Caín, porque acá dice que él usó su propio razonamiento, su propia forma de servir a Dios, y trajo cualquier ofrenda, en este caso frutas o verduras, no llevó lo que Dios le pidió como estaba requiriendo el Señor. Y es importante que empecemos acá, porque lo que vamos a ver, tenemos que sacar nuestros preconceptos, ya que el santuario es tan amplio y nos habla de muchas cosas, pero ahí está la verdad. Y todo corazón sincero la va a aceptar, porque también tenemos una advertencia en Judas 1:11 que dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Todos aquellos que adoran a Dios a mi manera, como dice la gente, se da una solemne advertencia. Entonces, desde que caen, Dios presenta este sistema para redimir al hombre. Y en Cristo en su santuario, página 26, dice, se le encomendó a Adán que enseñara a sus descendientes a temer al Señor y por su humilde ejemplo les enseñase a tener en alta estima las ofrendas que simbolizaban al Salvador que habría de venir. O sea, Adán les enseñó a su descendencia. Y después, como lo vamos a ver, con Moisés se oficializó, se escribió, porque se daba oralmente, no había libros en ese tiempo. Y un ejemplo de eso, vamos a leerlo en Éxodo 10, versículo 9, y si lo quiere anotar sería muy bueno. Porque acá ya vamos a entrar en el tema, después de esta introducción del santuario. En Éxodo 10, versículo 9 dice, Moisés respondió, cuando está hablando con Faraón, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos
y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne de Jehová. Gloria al Señor. Porque ahí está diciendo que ellos ya tenían en mente la fiesta, aunque no estaban escritas. Mucha gente piensa que de Moisés para adelante, no, esto venía desde el Edén, porque Adán se encargó de enseñarle, por orden de Dios, a su descendencia. Y ahí nos habla de que se sabía de las fiestas de Jehová. Tenemos otro ejemplo con Onam, que no levanta a su descendencia a su hermano Er, que Dios lo mata. Muy interesante esto, dice en Génesis 38, del 8 al 10, esto es antes de Moisés. Entonces Judá dijo a Onam, llégate a la mujer de tu hermano y cumple con ella tu deber como cuñado y levanta descendencia a tu hermano. Y Onam sabían que la descendencia no sería suya. Y acontecía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, derramaba su semen en tierra para no dar descendencia a su hermano. Pero lo que hacía era malo ante los ojos del Señor y también a él le quitó la vida. Imagínense que Dios lo mata por no querer levantar descendencia a su hermano que había muerto. Y eso está escrito en los libros de Moisés, pero esto está antes de Moisés. Porque la ley, vamos a ver, de que la ley es los 5 primeros libros de la Biblia, todo lo que sale ahí. Y hay muchos ejemplos que no voy a tocarlo porque vamos a hablar de profecías en el santuario. Pero quiero darles otra. En Deuteronomio 25:5 dice, cuando 2 hermanos habitan juntos y uno de ellos muere y no tiene hijo, la mujer del fallecido no se casará fuera de la familia con un extraño. Ahí está hablando lo que escribió Moisés posteriormente. Eso dice que era muy malo lo que estaba haciendo al no dar descendencia y Dios lo mata. Es muy increíble. O sea, para Dios es grave. Hoy en día, en las iglesias no se enseña esto. Por eso que dijimos, hay de los que siguen el camino de Caín, que adoran como a ellos les parece, como el mundo lo hace. Y sabemos que el mundo es Babilonia, las demás instituciones, las demás iglesias. Sabemos que el gobierno civil no es un gobierno divino, pero Dios va a tener un pueblo que le va a seguir por donde el Cordero lo guíe. También tenemos otro ejemplo en los días de Noé, cuando habla de los animales limpios, Noé, y de los animales inmundos. Pero eso fue posterior escrito en Números 11 con Moisés. Noé fue mucho antes de Moisés. Dice, de todo animal limpio tomarás contigo 7 parejas, el macho y su hembra, y todo animal que no es limpio, dos, el macho y su hembra. Entonces ahí no está hablando de los animales limpios e inmundos, mucho antes de Moisés, porque esto viene desde el Edén. Y así distintas leyes que hoy se enseña que han terminado, pero la palabra de Dios es eterna, es para siempre, no termina. Y en cuanto a lo que es la ley, en Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Vean por favor lo que está diciendo Hebreos 9:22. No está hablando de los 10 mandamientos, pero le llama la ley. Y aquí tenemos que entender grandes cosas porque en el santuario estaban los 10 mandamientos y estaba el rollo de la ley. Y muchos predicadores enseñan que como estaba fuera del arca, no tiene validez. Porque el mundo, las iglesias, las personas quieren hacer su propia adoración, porque el rollo de la ley no deja de tener validez. Podríamos preguntar, los libros de Jeremías o de Isaías o los salmos de David o cualquiera de los demás profetas, ¿estaban dentro del arca? No estaban dentro del arca, no por eso no tienen vigencia. Vean, porque la gente no quiere hacer la voluntad de Dios, es por eso. Y es importante entender este asunto de la ley. En Hebreos 7:5 nos habla de que hay algunos puntos de que sí la gente los acepta, porque ellos dicen, esto sí, esto otro no, no puede ser así. Vean por favor, esto lo que aceptan es el diezmo, por ejemplo,
Claro, porque a las iglesias les conviene tener el diezmo. Vean. Y entonces ellos dicen, sí, el diezmo sí. Dice, ciertamente, los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, está hablando del santuario, está hablando de los sacerdotes, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Miren qué interesante. ¿Y por qué? Si esto terminó, ¿por qué entonces hoy día da usted el diezmo? Si no hay sacerdotes, o sea, sacerdotes levíticos del santuario terrenal, porque supuestamente terminó Y vean, ¿podemos nosotros tomar parte de la escritura y la otra desecharla? Obviamente que no. Por eso dice que han seguido el camino de Caín, han traído la ofrenda que a ellos les parece, toman lo que les conviene y lo que no les gusta lo dejan a un lado. Pero vean, por favor, en Consejos para Maestros, Padres y Alumnos, página 414, dice lo siguiente hablando de estos 5 libros que son maravillosos y que el mismo Mesías le dictó a Moisés. Dice, ¿dónde encontraremos leyes más nobles, puras y justas, que las presentadas en los libros de estatutos que registran las instrucciones de Moisés a los hijos de Israel? ¿Y de qué otra fuente podremos obtener tanta fuerza o aprender tan noble ciencia? ¿Qué otro libro enseñará a los hombres también a amar, temer y obedecer a Dios? No existe nada mejor que esto. Sin embargo, los predicadores lo han sepultado. Han dicho que no tiene validez porque estaba fuera del arca. Y el Hijo sincero de Dios va a seguir un escrito está. Si usted se enoja conmigo, enójese con el que escribió esto, porque yo no lo escribí. Los estatutos son los 5 libros en la ley, mi hermano. Y nosotros vamos a ser juzgados por esa ley. Y también la mensajera del Señor tiene un montón de citas de que esto está en vigencia, pero voy a leerles una antes de entrar al tema, porque la pandemia que estamos viviendo hoy en día, lo hemos comentado en otras ocasiones, es un castigo, es una maldición que estaba en estos libros. Y ese castigo es porque se ha echado por tierra estas verdades. No se le enseña desde el púlpito. La gente se enoja porque quiere tener un evangelio como los testigos de Jehová, como los mormones, como el católico que paga un 1%, no va nunca a la iglesia. La gente quiere esa comodidad. Pero si realmente se ama a Dios, dice que esa persona va a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios, de toda. Vean, por favor, Review en Herald del 6 de mayo de 1875 dice, para que vea que le estoy dando, escrito está todo respaldado, porque yo sé que va a haber gente que reclama, que no le gusta, que a uno lo llama extremista, pero vean lo que dice Elena de G. de White, si usted cree en la mensajera del Señor, dice, como consecuencia de la continua transgresión, la ley moral fue repetida desde el Sinaí con aterradora grandeza. Cristo dio a Moisés preceptos religiosos que debían gobernar la vida cotidiana. Esos estatutos fueron dados explícitamente para resguardar los 10 mandamientos. Y aquí viene la bomba. No eran símbolos borrosos que terminarían con la muerte de Cristo, dice. Debían estar en vigencia para los seres humanos de todos los siglos, mientras durara el tiempo. Esos mandamientos recibían su fuerza del poder de la ley moral y clara y ciertamente explican esa ley. O sea, el rollo que estaba en el lugar santísimo, fuera del arca, es la que explica los 10 mandamientos. Usted no puede entender los 10 mandamientos si echa por tierra al rollo, si no tiene vigencia, como se predica en grandes estadios o a través de conferencistas adventistas por la televisión. Si usted se da cuenta, dice que esos estatutos fueron dados explícitamente para resguardar, para proteger los 10 mandamientos. Es un cerco. Y dice, no eran símbolos borrosos que terminarían con la muerte de Cristo. Y la gente hoy día los echa por tierra, no los guarda ni los conoce, pero Dios va a tener un pueblo que sí los va a conocer y va a hacer su voluntad y van a ser semejantes a Él en todo. Sigue diciendo la cita.
Cristo les habla a ellos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que guardemos su mandamiento. Cristo, para imponer la voluntad de su Padre, se volvió el autor de los estatutos y preceptos dados a través de Moisés al pueblo de Dios. Los cristianos que exaltan a Cristo, pero que se colocan en contra de la iglesia, de la ley que gobierna la iglesia judía, colocan a Cristo contra Cristo. Cada vez que usted niega y se opone y echa por tierra estas verdades, está poniendo a Cristo contra Cristo, porque él mismo se lo dio a Moisés. Y por eso que hoy en día tenemos todo tipo de desgracias, todo tipo, una sociedad enferma. Vemos las enfermedades, pero enferma también en cuanto a la moral, en cuanto a los jóvenes, a los niños, ancianos depravados. Tenemos todo tipo de males. Es simplemente por eso. ¿Y qué dice la Escritura al respecto? Por ejemplo, si vemos solamente el punto de la pandemia que se está viviendo, dice acá en Éxodo 23-25, dice: servirás a Yahweh tu Elohim y él bendecirá tu pan y tu agua. Eliminaré las enfermedades de tu medio. Y ahí dice que al servirlo, al hacer su voluntad, entonces él va a eliminar la enfermedad. Pero vemos que la pandemia ya lleva más de un año, vamos para los 2 años. ¿Por qué no ha sido eliminada? Porque el mundo ha pisoteado el pacto sempiterno, no le ha dado la validez, y los predicadores, los responsables de guiar al pueblo, los pastores y todo eso, le han hecho la vista gorda porque la gente se enoja, porque no lo dejan predicar, le quitan los cargos, porque esto es para valientes. Y Dios nos llama a cada uno a tomar nuestro lugar en esta obra final. ¿Qué le dirás al Señor? ¿Serás tú uno de aquellos que está dispuesto a darlo todo a pesar de la oposición, de la adversidad, de la tribulación que el enemigo pone y que las personas, los hermanos también ponen? Pero ahí está escrito y cada uno tiene que ver. Entonces, cuando le dice Moisés a Faraón en Éxodo 19, le habla de las fiestas solemnes, porque en el santuario encontramos que esta ceremonia de los sacrificios que se realizaban tenían distintas connotaciones. Ya expliqué un poquito de la ley, porque si estamos en el santuario de los santos y no entendemos las cosas más básicas, lo mínimo no se entiende. Hay tanta tiniebla hoy en día. Y ahí decía, Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños, con nuestros viejos, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestras ovejas, porque en nuestra fiesta solemne de Moisés, no. Fiesta solemne de Jehová, de Yahweh. Entonces, ahí, en estas fiestas, en este caso la Pascua, las fiestas están en número 28, para que usted lo estudie, está en Levítico 23, para que vean que la confusión que hay, que la primera fiesta que aparece en Levítico es el día sábado del 7º día. Porque muchas personas piensan y otros enseñan de que esto terminó. Pero si usted lee la Biblia, en el versículo 3 de Levítico 23, versículo 2 y 3 dice: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas: 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Y no está hablando de ese invento de los sábados ceremoniales, porque esa palabra sábado ceremonial no existe en la Biblia. Ahí dice: 6 días se trabajará, mas el 7º será reposo. Esa es la primera fiesta de Levítico 23. Entonces, hay una labor que realizaba el Salvador, el Mesías, en los días de fiesta, en el sábado, en la Pascua, en los tabernáculos, en la luna nueva, etc. Hay una labor, porque entendiendo lo del santuario
terrenal, entendemos lo que hace el Salvador, el Mesías, en el cielo. Por eso recién le dije, la gente con los sacrificios, miles de sacrificios por cientos de años, no entendió nada. Porque no sabe lo que está sucediendo en el cielo. A través del santuario lo podemos ver. En Hebreos 9:24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros. ¿Dónde está Jesús? Está en el santuario. Pero ya no lleva oveja, ni vaca, lazana, ni tórtola, ni cordero, sino que ahora lleva su propia sangre, a la cual representaba todos estos siglos el santuario terrenal que terminó cuando murió en la cruz, comenzó su ministerio en el cielo, pero en los mismos tiempos y en la misma forma que el santuario terrenal. Y eso es lo que no entra en la cabeza de la gente, de los hermanos. Ellos, aunque se les explique, así como lo estoy explicando ahora, muy claramente, ellos no saben lo que está aconteciendo en el cielo. Es como lo que hacía Moisés aquí en la tierra, exactamente. Y en los días sábado había una adoración, representada por los animales que se mataban, que eran 2. En la Pascua había otra adoración. Y la gente no sabe lo que hacía el pueblo alrededor. La gente oraba porque se estaba presentando la sangre en su favor por sus pecados. Entonces, hay horarios en este santuario maravilloso, y hay profecías también que dejó el Señor para nosotros, pero le voy a leer otra cita para que se den cuenta de lo que está haciendo Jesús arriba. En Cristo en su santuario, página 36, dice, no solo el santuario mismo, sino también el ministerio de los sacerdotes debían servir de figura y sombra de las cosas celestiales. Por eso era de suma importancia, y el Señor, por medio de Moisés, dio las instrucciones más claras y precisas acerca de cada uno de los puntos de este culto simbólico. Vea, por favor, al mirar el santuario terrenal de Moisés o de Salomón, eso era un culto simbólico de lo que está sucediendo hoy. Entonces, no era solamente el santuario, sino que el ministerio de los sacerdotes debían de servir como figura y sombra, y lo que está haciendo Jesús hoy en realidad. Y tenemos horarios en el calendario de este santuario. Por ejemplo, a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde se realizaba una labor ahí en favor del pecador. Los días sábados, como recién dije, se mataban animales, se había sacrificio que representaba la intercesión de Jesús. Al comienzo de los meses, la luna nueva también es una fiesta, y tenemos ya la más conocida, que es la Pascua, los panes ácimos, panes sin levadura. Número 3, las primicias. Número 4, el Pentecostés. El 5, el día de las trompetas. El 6, el día de la expiación. El 7, los tabernáculos. Así que vamos a ver ahora la parte profética, o la parte más significativa también, múltiple, porque tiene distintas facetas. Y en Cristo en su santuario, página 18, dice, vea por favor, escuche muy bien esta cita. Cristo en su santuario, página 18. El ritual que se efectuaba como representación y sombra de las cosas celestiales, y lo que se hacía simbólicamente en el santuario terrenal, se hace en la realidad en el santuario celestial. Vean lo que dice la cita. Dice que lo que se hacía aquí en la tierra se hace en el cielo. No lo estoy inventando, está escrito. Y junto con el sacrificio se añadía incienso. Y ese incienso representa las oraciones. Entonces, cuando se realiza el sacrificio en estos días de las fiestas solemnes, el pueblo debía orar, o debemos orar al Señor por la intercesión que se está realizando en nuestro favor. Y esto también tiene que ver con profecías, porque cuando Moisés va donde Faraón, era la liberación de la esclavitud en la Pascua, que nosotros ya conocemos. Pero eso era una profecía ya
que venía muchos años antes. Por ejemplo, en Génesis 15:13, dice, y Dios dijo a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Y nosotros conocemos la historia en Éxodo 12:41, y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Esto ya estaba programado desde antes, que iban a salir en la fiesta de la Pascua. Entonces, en realidad, se estaba cumpliendo una profecía anunciada 400 años antes. Si nosotros pensamos de que salieron en el mismo día que se cumplió, que había sido dicha, era un día de Pascua. Si retrocedemos los 400 años, llegamos también a que el sacrificio que se le pidió a Abraham de partir las aves también era Pascua. Vean qué interesante, porque vamos a ver los alcances tan amplios que tiene el santuario desde el punto de vista de los sacrificios, de las ceremonias, de la intercesión que se realizaba ahí. También tenemos que la Pascua, que cuando ellos salen, después muere el Salvador, muere el Mesías un día de Pascua, muchos siglos posteriores. Y por eso que la Pascua está determinada por el día 14. El día 14, porque no hay casualidad con respecto a eso. Vamos a ver que representa también al segundo sábado de la creación. Vamos a ver algunas cositas. Y también tenemos que en esta fiesta de la Pascua estaba el sitio a Jerusalén por los romanos en el año 70. Qué casualidad, exactamente en una fiesta solemne. Y usted va a entender por qué hay acontecimientos mundiales o sobresalientes que han ocurrido y que van a ocurrir en los tiempos indicados en el calendario del santuario, que es lo que vamos a ver ahora, después de esta introducción que todavía estábamos ahí, es que es tan amplio. Y en manuscrito, en la página 77 del año 1899, dice que esta destrucción de Jerusalén representa el fin del mundo, así que es muy importante. Dice, Cristo advirtió a sus discípulos en cuanto a la destrucción de Jerusalén y las señales que ocurrirían ante la venida del Hijo del Hombre. Todo el capítulo 24 de Mateo es una profecía concerniente a los acontecimientos que preceden a este evento, y se usa, escuche bien, se usa la destrucción de Jerusalén para tipificar la última gran destrucción del mundo por fuego. O sea, lo que sucedió ahí va a ocurrir nuevamente en nuestro día. Y ahí ocurrió en un tiempo señalado, que fue el tiempo de la Pascua, que fue la destrucción. En Deseado a toda la gente, página 581, dice lo mismo. Dice, en su contestación a los discípulos, Jesús no consideró por separado la destrucción de Jerusalén y el gran día de su venida. Así que estudiando este evento, vamos a saber lo que va a suceder ahora. Pero tiene que ver con esta adoración que se realizaba en el santuario, en el día de Pascua y también en el día de los tabernáculos. Porque en el día de los tabernáculos, en la fiesta de los tabernáculos, se produjo el primer sitio en el año 66 por Cestio. Pasaron, escuche bien, 3 años y medio y llegamos a la Pascua del año 70, donde fue destruida. Hubo, entre fiesta y fiesta, hubo 3 años y medio. Ese mismo periodo que habla toda la Biblia, 1260 días, 42 meses, 3 años y medio, todo eso está representado aquí en los acontecimientos de Jerusalén. Y voy a leerle la cita para que corroborarle de que le estoy diciendo correctamente, todo con citas. Conflicto de los siglos, página 34. Ahí dice que fue sitiada y destruida por Tito en la Pascua. Espantosas fueron las calamidades que sufrió Jerusalén cuando el sitio se reanudó bajo el mando de Tito. La ciudad
fue sitiada en el momento de la Pascua, cuando millones de judíos se habían reunido dentro de sus muros. Ahí tenemos la ratificación de lo que le estoy comentando, que cómo esta adoración que se daba en el santuario también tiene significados mucho más abarcantes de lo que se predica muchas veces. Y lo del primer sitio, que fue por Sestio Galo, en el año 66, en los tabernáculos, está en el conflicto del siglo, pero ahora es la página 34. En la época del sitio, dice, los judíos habían acudido numerosos a Jerusalén para celebrar la fiesta de los tabernáculos, y así fue como los cristianos esparcidos por todo el país pudieron escapar sin dificultad. Ahí tenemos la corroboración. Vemos de que la Pascua tiene que ver con el sacrificio que realizó Abraham cuando parte las aves. Pasaron 400 años, 430 años, y tiene que ver con la salida de Egipto. Tiene que ver con la muerte del Mesías, de Jesús, de Yahshua, y tiene que ver con la destrucción de la ciudad de Jerusalén, del templo. Porque representa ese sitio, el primer sitio, representa o simboliza la ley dominical local cuando se ponga en vigencia, mejor dicho, en los Estados Unidos de Norteamérica. De ahí, escuche bien, van a pasar nuevamente estos 1260 días que nos habla la Escritura en muchas partes, y vamos a llegar a la Pascua con la ley dominical mundial. Mire lo que estamos viendo. Y todo estudiando este santuario en esta riqueza que Dios dejó, que nos habla de profecías, nos habla de la redención, nos habla de Cristo, del Salvador, y también de los pecados, porque no todos los pecados son iguales. A ver si me alcanza el tiempo para explicar eso, porque cuando se habla de los pecados del santuario, es solamente de los pecados de ignorancia. Y ese es otro gran punto que no se enseña. Pero sigamos con la destrucción de Jerusalén. En el tomo 5 del comentario bíblico, página 75, dice: por septiembre del año 66 después de Cristo, Sestio concentró todas sus fuerzas contra Jerusalén. Llegó durante la celebración de la fiesta de los tabernáculos, y aunque era sábado, los judíos abandonaron sus ritos religiosos y se apresuraron a atacar a las tropas de Sestio. Ahí tenemos la ratificación de que fue en el tiempo de la fiesta de los tabernáculos. Hay más citas, pero quiero avanzar. También teníamos, no vamos a tocar todas, pero también teníamos el Pentecostés, que mencioné hace un ratito, y que representa el tiempo cuando se dio la ley de los 10 mandamientos en el Sinaí. Pero no podemos terminar nosotros con Éxodo 20 en ese día de Pentecostés, cuando Dios escribe los 10 mandamientos, porque el relato continúa hasta el capítulo 24, donde se dan los estatutos también en el mismo día. Y también este Pentecostés, que se conoce más con lo acontecido en el aposento alto. Esto lo menciono porque en Conflicto de los Siglos, página 451, dice lo siguiente, escuche bien: asimismo, los símbolos que se refieren al segundo advenimiento deben cumplirse en el tiempo indicado por el ritual simbólico. Vea, por favor, medite en esa frase. Ese ritual simbólico se refiere a lo que estamos estudiando, este calendario del santuario. En las fiestas solemnes dice, voy a repetirlo, vea por favor, para que lo analice bien. Conflicto de los Siglos, página 451. Asimismo, los símbolos que se refieren al segundo advenimiento deben cumplirse en el tiempo indicado por el ritual simbólico. Esto sí que es una bomba. Y los símbolos del ritual simbólico de las fiestas están representados en el Pentecostés, en la fiesta de las trompetas, en el día de la expiación y en la fiesta de los tabernáculos. Cada uno saque su conclusión. Pero, claro, no voy a poder abarcar todo, pero para que sigan estudiándolo. Y podemos ver el caso de las trompetas, que
son 10 días antes del día de la expiación que anuncian la expiación, como también ocurrieron eventos importantes en los días de las trompetas, o sea, el primer día del séptimo mes. Por ejemplo, en los tiempos de Esdras se produce un gran reavivamiento, porque las trompetas anuncian, avisan. En Esdras 8:2 dice, Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y hay muchos acontecimientos. Ese primer día del mes séptimo era el día de las trompetas, cuando la ley es dada al pueblo. Tenemos también varios casos, pero voy a tocar el de Guillermo Miller, que como las trompetas eran 10 días antes de la expiación, Guillermo Miller empezó a predicar 10 años antes de 1844, porque ahí se cumplió en cuanto a años. Y todo eso se va a repetir nuevamente. Pero fíjese ahora que al estudiar el santuario, también vemos el asunto de los pecados, como yo recién les mencioné. Vemos muchas facetas. Y en Hebreos 9:7 dice, esto es lo que yo les hablaba recién de los pecados de ignorancia, de lo que se hacía en el santuario. Dice, pero en la segunda parte, o sea, en el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Vea, por favor, lo que significa. Porque si usted es adventista del séptimo día, usted tiene la luz, y aún así, sabiendo las cosas, las realiza, acá dice que en el santuario solamente se veían los pecados de ignorancia. No lo voy a explicar, pero para que lo tengan en consideración. Entonces, ese día en el cual iba el sacerdote al lugar santísimo, que era solamente una vez al año, es el día de la expiación. Pero ese día de la expiación tiene muchos alcances. Pero ahora lo vamos a conectar. Vean para dónde vamos a ir ahora. Lo vamos a conectar con el jubileo y los años sabáticos. Porque al entender el santuario, podemos saber cuándo comenzaba el jubileo. Y esto tiene que ver, estos años sabáticos y el jubileo, tiene que ver con lo que vimos recién del Pentecostés, porque el Pentecostés se daba 7 semanas, 7 por 7, 49, y el día 50 era Pentecostés, pero se hace un paralelismo entre el Pentecostés, entre la semana, pero ahora de años con el jubileo. O sea, el jubileo son 7 ciclos de A7, 7 por 7, 49 años, y el 50 era jubileo. Vea, por favor. Está todo conectado. Por eso que esto es muy amplio. Hoy día estamos dando alimentos muy sólidos para que usted lo siga estudiando. Vean, se encuentra en Levítico 25, versículo 8 en adelante. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes, el día de la expiación. Haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será de jubileo. Tremendo lo que dice acá, porque el santuario, en la fiesta solemne, cuando caía la expiación, entonces empezaba el jubileo. Y nosotros sabemos que la hermana White habla de que la venida de Cristo va a empezar un jubileo también. Y también lo podemos ver, este asunto de los años sabáticos, en Lucas 4. Vea, por favor, estamos en los evangelios y vamos a ver los años sabáticos. Porque los años sabáticos también se producen eventos importantes mundiales que nos van a afectar, así como los jubileos también, los jubileos que han pasado y los años sabáticos que han pasado. En Lucas 4, 18 y 19 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido
para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y cuando dice el año agradable del Señor, se está refiriendo al año sabático porque es el año del perdón, de la liberación. Por eso dice a pregonar libertad a los cautivos. Y entonces, o sea, prácticamente, esta es una parte de las 70 semanas, cuando él es ungido y empieza su ministerio público, ahí el año sabático, pero prácticamente si usted estudia, todas las 70 semanas son años sabáticos. Escuche bien lo que le estoy indicando. No tengo tiempo de explicarle todo. Cuando parten con Sennacherib, iba a destruir el Rapsacel a Jerusalén, todo eso. De ahí parten, pero esta correlación es a través de Lucas. Y si nosotros seguimos de 7 en 7, desde aquí, desde el año 27, cuando es ungido y comienza su ministerio, por eso que decía, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buena nueva al pobre, de ahí comienza su ministerio el Señor a predicar el año agradable del Señor. Si seguimos de 7 en 7, ustedes vayan sumando en la historia, va a llegar al año 2001, que fue año sabático. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Un acontecimiento increíble, el atentado a las Torres Gemelas. Después pasaron 7 años más, del 2001, llegamos al 2008. ¿Qué pasó ahí? El debacle económico mundial, las bolsas se derrumbaron, la economía se fue al suelo. Es muy importante ese año 2008, porque cuando se anuncia el quiebre global, fue en un día de la luna nueva. Mucha gente no sabe esto, porque este es un calendario del santuario. Y después de ese año 2008, o sea, el año 2015, increíblemente vemos al Papa jesuita siendo recibido el año 2015 en el Capitolio, donde están los senadores, los legisladores, ovacionándolo y recibiendo a la bestia en el pleno corazón del país que va a dictar la ley dominical. Un evento extraordinario. Y cómo ellos se paraban, los presidentes, los senadores, el presidente, los senadores, lo aplaudían de pie. Eso sucedió en el año 2015. Y ahora lo estoy comentando porque estamos llegando al año 2022, desde el 15 más 7, del 20 al año 2022. O sea, 2021 comienza en octubre hasta el año 2022. ¿Qué irá a pasar? Entonces, tenemos que estudiar este tema del santuario porque ahí hay grandes cosas. Y el jubileo, o sea, en el año sabático y el jubileo, había perdón, había liberación de los esclavos. Y que este jubileo representa la venida de Cristo. En la página 285 y 286, en primero escrito, Elena de White habla de estos eventos finales, donde dice, el firmamento se abría y cerraba en violenta conmoción. Las montañas se agitaban como cañas batidas por el viento, arrojando peñascos por todo el derredor. El mar hervía como una caldera y lanzaba piedras a la tierra. Al declarar Dios el día y la hora de la venida de Jesús y conferir sempiterno pacto a su pueblo, pronunciaba una frase y se detenía, mientras las palabras de la frase retumbaban por toda la tierra. Y ella está narrando los eventos finales, que van a ser tremendos, diciendo, los malvados no podían mirarlos, porque los ofuscaba el resplandor. Y cuando Dios derramó la sempiterna bendición sobre quienes les habían honrado santificando el sábado, resonó un potente grito de victoria sobre la bestia y su imagen. Entonces comenzó el jubileo, durante el cual debía descansar la tierra. Vi que los piadosos esclavos se alzaban triunfantes y victoriosos, quebrantando las cadenas que los oprimían, mientras sus malvados amos quedaban confusos y sin saber qué hacer, porque los impíos no podían comprender las palabras que emitía la voz de Dios. Gloria al Señor. Ahí está hablando de que la tierra va a descansar, porque está refiriéndose al jubileo. Y dice que vi que los
piadosos esclavos se alzaban triunfantes y ahí había liberación de esclavos, quebrantando las cadenas que los oprimían mientras los malvados amos quedaban confusos. Porque ese es un tiempo de liberación del pecado, liberación de las cadenas físicas, de los hijos de Dios que van a estar presos, van a estar en las catacumbas, van a estar ahí en lóbregas, prisiones, perseguidos, maltratados por guardar el sábado, por reflejar el carácter de Yahshua el Mesías. Es tremendo. Y eso lo vemos en el santuario porque en el día de la expiación comenzaba ese año. ¿Y qué decir del día de la expiación de 1844, por ejemplo? Donde se cumplen la profecía de Daniel 8, ese 22 de octubre. Un dato muy interesante. Escuche bien, porque después del chasco de 1844, que esa expiación tremenda que se estudió, que ellos pensaban de que era la venida de Cristo, después de ese chasco de 1844, la primera visión de Elena de White fue el día 26 de diciembre de 1844. Ahora ponga atención, porque desde ese año, 1844, pasaron 160 años, en otras palabras, 4 generaciones, llegamos al año 2004. ¿Qué aconteció en el año 2004? Fue el gran tsunami que mató a más de 300.000 personas allá, que impactó a 14 naciones, entre ellas Indonesia, Sri Lanka, parte de la India, Tailandia, a muchas naciones. Fue algo catastrófico. Y fue el mismo día, 4 generaciones después, en que Elena de White tuvo su primera visión. Esto también tiene que ver con la generación, esta catástrofe que hubo allá, que afectó a tanta gente, donde, como les dije, murieron 300.000 personas, algo que sacudió al mundo. O sea, estaban terminando 4 generaciones el mismo día que Elena G. de White habló, pero 4 generaciones después sucedió este acontecimiento. Porque aquí tienen que ver las generaciones también. Hay tanto que abarcar, pero para que lo medite. O sea, desde el 2004, desde el 26 de diciembre, estamos viviendo la 5ª generación. Escuche bien, porque no tengo tiempo de explicar todo, pero las generaciones proféticas tienen un periodo de 40 años. O sea, podemos verlo en la ley que estaba ahí en el santuario, en el arca, en Éxodo 25, donde dice que es un mandamiento, pero además es una profecía. Vea, por favor, que los alcances que esto tiene. Éxodo 25. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Ahí nos habla el mandamiento de que se va a permitir 3 o 4 generaciones, sea 120 años o 160 años. En el caso de Noé, para que usted lo pueda dimensionar, en el caso de Noé, la misericordia se extendió por 3 generaciones, o sea, 3 por 40, 120 años. El mandamiento decía hasta la 3ª y 4ª generación. Y hasta el 2004, el 26 de diciembre, se estaban cumpliendo ese día que vino esta gran catástrofe, donde tantas naciones, y fue por agua, así como cuando el pueblo de Israel cruza el Mar Rojo y destruye a los egipcios, y fue por agua, y 40 años después se van donde Jericó. Entonces, en el caso de Noé, la misericordia le extendió por 3 generaciones. Hasta el 26 de diciembre del año 2004 hay 4 generaciones. Nosotros estamos teniendo una generación de gracia, una generación extra, porque lo que viene es tan grave, mis hermanos, que, como dice ella, no hay pluma humana que pueda describir la tribulación que se aproxima. Y no vamos a poder decir que Dios fue malo, que Dios fue tirano, porque nos está extendiendo otra generación más de tiempo para arrepentirnos. Es muy grave. Bueno, pasemos ahora a lo que es la luna nueva, que era otro de los calendarios,
profético. Estoy tratando de pasarlo rápido porque aquí hay mucho más. Y siempre han ocurrido cosas importantes en las lunas nuevas. O sea, la luna nueva es cuando el sol se pone la luna y la tierra y hacen una línea, ¿no? O sea, entonces, en esos días también han ocurrido eventos importantes. No los voy a describir todo, pero cuando muere Aarón, a los 40 años exactos, él muere en un día de luna nueva. Dice Números 33-38, allí el sacerdote Aarón subió al monte Or, conforme al dicho del Eterno, y allí murió a los 40 años de la salida de Israel de Egipto, en el primer día del mes quinto. O sea, Aarón muere el primer día, que es la luna nueva, el comienzo de los meses, o de mes en mes, como dice también en la Escritura. En la visión que Dios le dio a Ezequiel fue en un día de luna nueva. Moisés, cuando le hace entender la ley al pueblo, fue en un día de luna nueva. Pero lo que quiero destacar, hay muchos acontecimientos que ocurrieron en los tiempos de las fiestas solemnes, pero quiero destacar cuando se levanta el santuario en el desierto. ¿Qué día se levantó? ¿Qué día Dios le dijo a Moisés que levantara el santuario en el desierto, la tienda? Éxodo 42. En el primer día del mes primero hará levantar el tabernáculo de reunión. No era casualidad que lo levantara en el día de la luna nueva, porque también el santuario representa la creación o el primer día donde todo era santo. Y no me va a alcanzar el tiempo, pero también después está en la Nueva Jerusalén. Cuando uno estudia Ezequiel, por ejemplo, Ezequiel 48, se da cuenta de que ahí habla también de la luna nueva, pero ya en la eternidad. Todo eso tenemos en esta riqueza que es el santuario. Esta tienda se levantó en un día de la luna nueva, pero fue el primero del primer mes. No era cualquier día. El Señor no hace las cosas así nomás como en desorden. No es así, mi hermano. Este santuario fue levantado en un tiempo preciso porque Dios tiene todo bajo control. Y cada uno debiera aprender conocerlo. Y aquí está lo que yo les mencionaba de esa crisis que hubo, que cayó en un día de luna nueva en el año 2008. Ahí lo pueden ver ustedes, el 29 de septiembre del año 2008, pueden ustedes retroceder, y fue la luna nueva, y la fiesta de las trompetas, porque esto fue un aviso global de la destrucción del debacle económico mundial. O sea, estamos viendo el santuario, el calendario, y también estamos viendo lo que está sucediendo en nuestro tiempo. Lo vamos a entender más plenamente lo que ocurre. Por eso que decía, es el fundamento de nuestra fe. Vamos a encontrar mucha riqueza estudiando esta casa o tienda o templo. Y hay videos con respecto a eso, no los voy a poner ahora, pero ahí muestra cómo fue exactamente en esa fecha. Ahora en Ezequiel 45, que nos habla de la Nueva Jerusalén, vea por favor, ahí la describe, porque describe unos muebles, unas cosas que casi que no se entienden, pero dice así, versículo 18, así ha dicho Jehová el Señor, el mes primero, el día primero del mes, tomará de la vacada un becerro sin defecto. Y ahí nos habla del primer día del primer mes. Así harás el séptimo día del mes para los que pecaron por error y por engaño. Vean que el santuario siempre nos habla de pecados de ignorancia o por hierro o porque lo engañaron, no contumaces, que usted sabe hacerlo y no lo hace. Siempre los que se perdonan son pecados de ignorancia. Voy a leerlo de nuevo porque si no lo captó. Así harás el séptimo día del mes para los que pecaron por error y por engaño. Eso ratifica lo que leímos en Hebreo, pero ahora estamos leyendo Ezequiel, que solamente de los pecados de ignorancia. En el versículo 21, ponga atención, el mes primero, a los 14 días del mes tendréis la Pascua. Fiesta de 7 días se comerá pan sin levadura. O sea, ahora del primer mes, ahora el día 14. Y después dice el versículo 23. Y en los 7 días de la fiesta solemne ofrecerás holocausto a Jehová, 7 becerros y 7 carneros cada día de los 7 días. O sea, si nosotros vemos
el primer mes, el primer día fue la creación. Si nos vamos al inicio, fue la creación. Si vemos cuál fue el séptimo día de la creación del primer mes, fue el primer sábado. Ahí está hablando del primer sábado. Después está hablando que a los 14 días va a ser reposo. Está hablando del segundo sábado desde la creación. Está haciendo remembranza. Y después dice que por 7 días llegamos al 21, al tercer sábado de la creación. Pero estamos viendo la Nueva Jerusalén. Porque estas cosas tienen su importancia. Porque son tiempos de adoración. Ya voy a saltarme todo lo que le iba a presentar porque ya el tiempo se me está yendo. Pero déjenme por lo menos leerle esto de la luna nueva, que es el primer día del primer mes, el primer día de cada mes. Isaías 66, 22, 23. Y será, escuche bien, que de luna nueva en luna nueva y de sábado en sábado vendrán toda carne a adorar delante de mí, dijo Yahweh. Aquí está hablando de la eternidad. Aquí está hablando que esto va a tener una adoración por siempre, la ha tenido. Por eso que recién vimos también el santuario celestial ahí en Ezequiel. ¿Y qué dice la hermana Juay al respecto? Porque estas cosas no se predican, no se enseñan, pero le estoy dando un escrito está, hermano. No se enoje conmigo. Si usted realmente se quiere salvar, tiene que hacer como Dios lo dice, presentar la ofrenda de Abel, que era lo que Dios le había dicho a un animal. No debemos llevar la ofrenda de Caín. Que a usted la ofrenda que se le ocurre, un tomate, un choclo, un maíz, una sandía. No lo que a usted se le ocurre, es como está escrito. Y muchas versiones, en Isaías 66, 22, 23, dice de mes en mes. Porque la luna nueva es cuando comienza el mes de acuerdo al calendario de Dios, no de los hombres. Ahora, ¿qué dice el NG de Juárez? Véalo, por favor. Testimonios, tomo 3, página 34. Ahí nos va a hablar de la luna nueva que se va a guardar. Son tiempos de adoración. Esto que nos indicaba el santuario va a ser para siempre. Dios enseña que debemos congregarnos en su casa para cultivar los atributos del amor perfecto. Esto preparará a los moradores de la tierra para las mansiones que Cristo ha ido a preparar para todos los que le aman. Allí se congregarán en el santuario de sábado en sábado, de luna nueva en luna nueva, para unir sus voces con los más sublimes acentos de alabanza y agradecimiento a aquel que está sentado en el trono y al Cordero para siempre jamás. Gloria al Señor. Ahí está diciendo clarito, clarito. Claro, si usted no quiere hacerle caso, bueno, saque la hoja de lo que escribió el NG de Juárez, porque ahí no dice ni de mes en mes, ni dice luna nueva clarito. Vamos a ir a adorar de sábado en sábado y de luna nueva en luna nueva. Así que si usted se enoja, bueno, está yendo en contra de la palabra de Dios, lo que él ha dejado, porque es el pecado interno, porque la ley que estamos estudiando, este rollo, está hecho de tal manera para sacar el pecado inherente al corazón carnal. Por eso es que es la ofrenda de Caín. Bueno, usted puede decir dónde dice que es fiesta, la luna nueva. Salmo 81:3. Y aquí nuevamente nos habla del santuario, de la fiesta solemne. Dice así: tocad trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Gloria a Dios, porque el mismo Yahshua, Jesús, lo dejó. ¿Y qué hablar de los sacrificios matutinos y vespertinos? ¿Cuántos acontecimientos han ocurrido a las 9 de la mañana cuando el sacerdote llevaba la ofrenda, asperjaba la sangre interiormente, quemaba el incienso y ascendía delante del Padre? Esa es una adoración diaria, perdón diario a las 9, que es el sacrificio matutino, y a las 3 de la tarde, que muchos hermanos ni se acuerdan de eso, ni lo saben. Y que la hermana Joya habla de que debíamos nosotros orar mientras se realiza esa obra de perdón cuando el Mesías presenta su sangre en el cielo. Como dijimos que todo lo que se hacía aquí en la tierra se hace en el cielo, en la realidad, a lo que apuntaba el simbolismo de la tierra, de lo de Moisés, de la tienda. Se realiza en la Nueva Jerusalén, pero para eso hay que tener fe. Y la gente no cree porque quiere ver. Pero aquí la fe está en un escrito, está en leerlo. Entonces, a las 9 y a las 3, por ejemplo,
Elías presenta el sacrificio cuando estaba delante de los profetas de Baal. En Profetas y Reyes, página 111, dice: ya era la hora del sacrificio de la tarde y Elías invitó hacia el pueblo: acercaos a mí. O sea, era las 3 de la tarde cuando cae fuego del cielo y consume el altar, el sacrificio que Elías había presentado. Otro acontecimiento en este calendario del santuario, el sol se oscurece. El 19 de mayo de 1980, vea lo que estamos viendo. Cuando se oscureció, fue en un tiempo del santuario. Fue a las 9 de la mañana. Así como Elías lo hizo a las 3, ahora en estos horarios siempre ocurren cosas importantes. En lo que habla la mensajera del Señor, muestra de que dice así: a eso de las 9, las nubes se atenuaron y revistiendo un tinte cobrizo, demudaron el aspecto del suelo, peñas y árboles, al punto que no parecía ser de nuestra tierra. A los pocos minutos ella está narrando ahí en el conflicto, cuando se oscurece en ese tiempo, se oscurece el sol en el año 1780, perdón, había dicho 1900, en 1780, el 19 de mayo. Ahí se oscureció en un tiempo de santuario. Y qué hablar de las Torres Gemelas también. Ese 11 de septiembre, que como recién lo dijimos, fue el primer año sabático de este nuevo ciclo, cuando estos aviones colisionan con los edificios. ¿En qué tiempo fue? ¿En qué tiempo la primera torre? Fue a las 9 de la mañana. Y uno puede pensar por qué Dios permite estas cosas o se dan en tiempo del santuario. Es muy sencillo, porque en esos tiempos el sumo sacerdote está pidiendo perdón con su sangre, no con lo de animales, por eso que no matamos animales, porque está la sangre verdadera de Jesús, y entonces la presenta delante del Padre pidiendo gracia, pidiendo perdón, pidiendo que esa persona pudiera ser redimida. Imagínese usted que está en las Torres Gemelas, le pegan los aviones a las torres, usted queda herido, ve que se está incendiando, se va a morir ya poco, y si una persona levanta una oración simple, es el tiempo preciso, porque el sacerdote está intercediendo en el cielo. Por eso que estos acontecimientos ocurren en días de fiesta, porque son una manera de ayudar de Dios, de acudir al pecador que está ahí en la última. Y todo esto lo encontramos en el santuario, en las fiestas solemnes del Señor. Quizá usted nunca lo había escuchado, nunca se lo habían presentado, pero investíguelo si acaso es así. Por eso decía Hebreos 9:24, si usted le cree la palabra de Dios, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros. Ahí está, pero como lo hacía Moisés, para eso fue hecho, y la gente no entendió nada, lamentablemente. ¿Y qué decir del segundo templo? Tiene tantas características, esto es tan maravilloso, que en tan poquito tiempo no alcanzamos a dimensionar todo. ¿Qué hablar de este santuario físico, de piedra, ya levantado por Salomón? Porque ahí menciona que las piedras que fueron labradas representan también algo, no es casualidad de que esté como Dios dio las indicaciones. Voy a leérselos acá en Primera Reyes 6:7. Dice: mientras el edificio se iba levantando silenciosamente en el monte Moria, con piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. O sea, así se pidió, el Señor pidió de esa forma que fuera construido. ¿Por qué? Viene la explicación en Joya de los Testimonios, tomo 3, en la página 379, que dice: el templo judío fue construido con piedras labradas que se sacaron de las montañas, y cada piedra era preparada para su lugar en el templo, labrada a escuadra, pulida y probada antes de ser transportada a Jerusalén. Cuando todas esas piedras se encontraron sobre el terreno, la edificación se hizo sin que se oyera el ruido de un hacha o un martillo. Esta edificación representa el templo espiritual de Dios, compuesto de materia extraída de
todas las naciones, lenguas, pueblos y clases sociales. O sea, está diciendo que la construcción del templo de Salomón representa a todos nosotros, las personas. Sigue diciendo, no se trata de sustancias inertes que deban ser trabajadas por medio del martillo o el cincel. Son piedras vivas, sacadas de la cantera del mundo por medio de la verdad. Y el gran arquitecto, el Señor del templo, está ahora labrándolas y puliéndolas, preparándolas para su lugar respectivo en el templo espiritual. Cuando ese templo sea terminado, será una cosa maravillosa de admiración de los ángeles y de los hombres. Y aquí viene la partecita que quería mencionar. No piense nadie que no tiene necesidad de golpe alguno. No hay persona y nación que sea perfecta en todas sus costumbres y manera de pensar. Una debe aprender de la otra. O sea, en la construcción del templo de Salomón, está dando una enseñanza para nosotros de que así debemos ser pulidos y que vamos a caer a escuadra unos con otros, los 144,000. Fíjese, en el santuario tenemos ese pueblo maravilloso. No voy a hablar de que se corre el trono, porque el trono se mueve, ya no me alcanza el tiempo, pero quiero terminar con el asunto de los sacrificios, porque ese no se entiende. Cada sacrificio tenía un significado y son distintos significados. Por ejemplo, la espaldilla, cuando se le abría al animal, en Levítico 1:2 menciona que se le sacaba el espinazo y el sacerdote veía interiormente, si acaso interiormente era perfecto. O sea, si acaso no había alguna enfermedad, algún tumor, se abría. En Levíticos 3:9 dice, y del sacrificio de paz ofrecerás al Eterno por ofrenda abrazada la grasa y la cola entera, desde la raíz del espinazo y la grasa que cubre las entrañas y la que o sea, lo abría desde la espaldilla del espinazo y le sacaba la grasa y veía si acaso estaba correcto. Porque esto quiere decir, mi hermano, que cada ofrenda, cada labor que usted realiza en su vida para Dios, Dios va a ver cuál fue el motivo por el cual usted entregó ese servicio. Así como el sacerdote abría el sacrificio y veía cómo estaba por dentro. O sea, no lo podemos engañar al Señor. ¿Por qué usted va a la iglesia? ¿Por qué usted va por miedo? ¿Va por una bendición? ¿Por qué hizo una obra misionera? ¿Por cumplir? Entonces, en los sacrificios tiene distintas enseñanzas. Y no voy a poder verlo todo, pero quiero mostrar acá que cada vez, escuche bien, cada vez que había una obra a favor del pueblo, cuando se presentaba la sangre, había adoración. Y eso es lo que en este calendario profético se realiza, en estas fiestas solemnes, hay una adoración. Cada vez que entraba Moisés a interceder por el pueblo se paraba en la tienda y oraba hacia el santuario. Vea, por favor, y aquí usted va a entender por qué el padre de Juan el Bautista se quedó mudo y por qué la gente estaba afuera. En Levítico 9, versículo 23 dice, y Moisés y Aarón entraron en la tienda de la reunión, y cuando salieron bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Porque en estos días especiales de intercesión, cuando se presenta el sacrificio, hay bendición del sacerdote, bendice al pueblo. Y cada vez que pasan estos tiempos, usted se pierde la bendición, lamentablemente. En Éxodo 33, versículo del 7 al 11, está lo que les mencioné recién. Moisés extendió la tienda fuera del campamento lejos y la llamó la tienda de la reunión. Entonces sigue diciendo, y cuando Moisés entraba en la tienda, la columna de nube descendía y se ponía a la entrada de la tienda, y el Señor hablaba con Moisés. Cuando el pueblo veía la columna de nube a la entrada de la tienda, cada uno se levantaba a la puerta de su propia tienda y adoraba. Y Jehová el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como hablaba cualquiera con su compañero. Entonces, cada vez que había una actividad en el santuario importante, el pueblo adoraba, se paraba en la tienda y de ahí manifestaba su agradecimiento por la obra que se estaba realizando en el interior del santuario. En la página 18 de Cristo en su santuario dice, el ritual
que se efectuaba como representación y sombra de las cosas celestiales y lo que se hacía simbólicamente en el santuario terrenal, se hace en la realidad en el santuario celestial. Más claro no se puede explicar. Todo lo que se hacía en el terrenal se hace en el celestial. Y este asunto de las ofrendas es muy maravilloso, muy importante. Y voy a terminar con esto que le pasó a Abraham. Vamos a poner que esto es un ejemplo cósmico cuando se le pide a Abraham que sacrifique a Isaac, su hijo. En Nehemías 9, 7 y 8 dice: tú, oh Jehová, eres el Dios que elegiste a Abraham, lo sacaste de Ur de los Caldeos y lo pusiste por nombre Abraham. Hallaste fiel su corazón ante ti e hiciste con él el pacto de dar descendencia a la tierra del cananeo, del hitita, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del jerjeseo, y cumpliste tu promesa porque tú eres justo, oh Señor. Entonces ahí muestra que era un hombre especial, era un hombre que estaba el nombre de Dios en él, que Dios lo había escogido, porque a través de este hombre va a dar una gran enseñanza el Señor ahora cuando realiza el sacrificio y que tiene que ver con la muerte del Mesías cuando entra a Jerusalén. Es muy interesante. Génesis 22:3 dice: así Abraham se levantó muy temprano la siguiente mañana, enalbordó su asno, llegó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. O sea, el lugar que Dios le había dicho era el monte Moria, y ahí iba a sacrificar a Isaac. Al tercer día Abraham alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. Y dice que al tercer día, porque en ese sacrificio está representando la muerte de Jesús en la cruz. Esos 3 días que menciona son los 3 años que él estuvo predicando. O sea, todo aquí hay una cuestión cósmica. Y nosotros conocemos la historia que Abraham alzó sus ojos y vio detrás un carnero y fue libertado Isaac y pasó el cordero, el carnero que representaba al amado Hijo de Dios. Entonces, ahí se nos habla de un asno. ¿Sabían ustedes que una persona en Israel no podía tener un burrito, no podía así tan fácil? Porque había una ley al respecto, que es la ley de Dios. En Éxodo 13:12 dice: dedicaréis al Señor todo primogénito y también todo primerizo, macho de vuestros animales será del Eterno. Pero todo primerizo de asno lo redimiréis con un cordero. Y si no lo redimís, lo degollaréis, también redimiréis todo primogénito de vuestros hijos. O sea, para tener un asno, para tener un burro como el que tenía Abraham o como en cualquier momento del tiempo de Israel, la ley decía que había que sacrificar un cordero para poder tener un asno. Y hay algo interesante, que esto es una cuestión cósmica. No solamente es una especificación como ley, como de obediencia, también en toda su palabra el Señor tiene múltiples propósitos y cumplimientos. Entonces, vean, cuando Jesús iba a Jerusalén, iba en un asno, vean, iba en un burrito. Cuando él está en Zacarías 9:9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, tu rey viene a ti justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de Ana. Él iba en un burrito hacia Jerusalén, la entrada que él tiene. Pero esa Jerusalén es símbolo de la Jerusalén celestial, porque esto es cósmico. Porque ese burrito, para que una persona pudiera tener un burro, tenía que morir un cordero. O sea, ese burro en el cual va Jesús nos representa a nosotros, que llevaba a Jesús a Jerusalén, lo llevaba a la muerte. Miren qué increíble. Escuche bien, porque este asunto es mucho más amplio. Y el que guiaba a Jesús en el burro, que finalmente lo llevaba a la muerte, era Lázaro. Y Lázaro lo conducía a la Nueva Jerusalén, representando los que murieron y resucitaron cuando Jesús asciende a la verdadera Nueva Jerusalén que estaba en el cielo. Vean, por favor. Vamos a leerlo acá. Y cuando él entra,
cuando Jesús entra, lo hace en el sacrificio de la tarde. En el calendario profético del santuario lo hace a las 3 de la tarde. Eso menciona, desea a toda la gente, página 525. De las multitudes reunidas para asistir a la Pascua, miles salen para dar la bienvenida a Jesús. Le saludan agitando las palmas y prorrumpiendo en canto sagrado. Los sacerdotes hacen sonar en el templo las trompetas para el servicio de la tarde. Porque cuando Él entra, está entrando el verdadero Cordero en el tiempo señalado por el sacrificio de la tarde del santuario. Miren qué maravilla. Y eso de que Lázaro es el que guía al que va dirigiendo a Jesús, que va montado en el burrito, sale en el deseo de toda la gente, página 526. Dice, aquellos a quienes su voz había despertado del sueño de la muerte, estaban en la multitud Lázaro, cuyo cuerpo se había corrompido en el sepulcro, pero que ahora se gozaba en la fuerza de una gloriosa virilidad, guiaba a la bestia en la cual cabalgaba el Salvador. Vean, el que había resucitado, el que había muerto, ahora lo estaba guiando, lo estaba llevando hacia Jerusalén. ¿Se acuerdan ustedes que cuando Jesús resucita, lleva a unos que resucitaron también? Y asciende al cielo y es presentado ante el Padre, ante la nueva Jerusalén, porque eso es todo algo cósmico. Y todo esto lo conocemos, lo aprendemos en el santuario. Y si usted ha perdido a Jesús en su vida, si usted ha perdido al Salvador, bueno, contémplelo Él en la mesa, estudie ahí, Él en la puerta, Él es el sacrificio, las cortinas, las cubiertas, todo es el Señor. Quizás le ha pasado como a José y María, que cuando Jesús tenía poquita edad fueron a Jerusalén y entonces se les perdió de la vista a José y María, se les perdió de vista a Jesús. ¿Y dónde lo encontraron? En el santuario. Porque esta casa es algo maravilloso. Esta casa vamos a encontrar refugio. Dice que vamos a encontrar protección. Pero hay que entenderlo bien, ¿no? Hay que saber, hay que estudiar. Y empezamos, ya la hora se me ha terminado, empezamos diciendo, oye la voz de mis ruegos. Cuando clamo a ti, claro que podemos clamar a Él, tenemos confianza de que Él escucha porque Él es todopoderoso. Cuando alzo mis manos hacia tu santuario, el Eterno te responda en el día de la tribulación. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envía ayuda, mi hermano que estás padeciendo tribulación y angustia. Te envía ayuda desde el santuario y desde Sión. Te sostenga. Gloria al Señor. Porque podemos confiar en Él. Ha hecho todo un sistema para ayudar al ser humano, para redimirlo. Y el centro es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Hay muchas cosas que quedaron pendientes, pero yo estoy muy contento de compartir con ustedes, con los hermanos de New Jersey, en este sábado de mañana. Y me despido deseándoles que el Señor les bendiga ricamente a cada uno. Gloria a Dios. Vamos a adorar. Levantemos nuestros ojos, la redención se aproxima, ya estamos casi viendo, Salvador de nuestras vidas, es tiempo de ir al frente, anunciando a todo el mundo, que Jesús está volviendo, victorioso y triunfante. Pronto vendrá
realmente sabe de nuestro cuerpo es nuestro Creador.